Finalmente, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la normatividad antilavado? Si nos vamos por el título, e inclusive por uno de sus capítulos, el título pues habla de operaciones con recursos de procedencia ilícita y hay un capítulo específico de delitos. Pudiéramos pensar de inicio que se tratase de una norma punitiva o de una norma penal, pero igualmente cuando nos enteramos de que va a ser el Servicio de Administración Tributaria la instancia administrativa responsable de aplicar la ley, pues también pudiéramos incurrir en la imprecisión de pensar que es una norma fiscal. En realidad, las normas en materia antilavado de dinero que estamos analizando, la ley, el reglamento, las disposiciones generales, son normas de naturaleza estrictamente administrativa y bajo esa óptica tenemos que considerarlas para diversos efectos, como vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Miren, en función de la naturaleza de las obligaciones, porque es muy importante también tener bien claro qué obligaciones impone la ley, porque la ley no me está restringiendo el que yo realice las llamadas actividades vulnerables, lo que me está restringiendo es que no cumpla con la obligación de identificar al cliente y de presentar mis avisos. Esa es la esencia, pues, de las obligaciones que se imponen, ¿no? Son obligaciones en unos casos de hacer y en otros casos de no hacer, de abstenerme de venderle a un cliente o de prestarle un servicio si no se identifica o si se niega a proporcionarme la documentación necesaria, ¿sí? Lo que se está proscribiendo, insisto, no es la realización de las actividades vulnerables, ya sea como sujeto obligado o como cliente usuario, sino el que el sujeto obligado deje de cumplir con las obligaciones de la ley. Eso es lo que finalmente se busca. ¿Por qué? Porque la ley tiene un propósito muy claro: inhibir, ¿sí? Inhibir operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los inhibo, lo prevengo y lo identifico. ¿Cómo lo inhibo? Pues a través de este tipo de controles. ¿Cómo lo prevengo? Pues con la información que voy a tener. ¿Y cómo la identifico? Pues igualmente con la información que me va a dar el sujeto obligado sobre esas actividades. Entonces el propósito es justamente ese: prevenir e identificar potenciales actividades con recursos de procedencia ilícita. Pero las actividades mismas no están de ninguna manera proscritas ni prohibidas, ni son sujeto de revisión alguna, ¿no? Bueno, viendo ya la naturaleza administrativa de la ley, creo que es importante profundizar un poquito más en las competencias de las autoridades involucradas. Ya David había hecho un primer acercamiento, ahora vale la pena ser un poquito más profundos en esa parte. Son 3 las instancias administrativas que están involucradas en esta normatividad. Por una parte está la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Y cuáles son las atribuciones generales de esta unidad? Sus atribuciones generales son las de formular e interpretar la normatividad antilavado. Esas, en términos generales, son sus facultades. Por otra parte, tenemos al Servicio de Administración Tributaria, y esta instancia es la responsable de aplicar la ley. Y finalmente tenemos a una unidad especializada a la que se refería Luis Gerardo, en análisis financiero, que depende de la Procuraduría General de la República, y esta instancia tiene como atribuciones particulares el procesar la información recabada a través de estas obligaciones que veíamos, y en todo caso realizar ya las investigaciones para detectar aquellas conductas que presumiblemente puedan implicar operaciones con recursos de procedencia ilícita.